Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, o sea, con comparaciones, conforme a lo que podían oír. ¿Por qué? Porque no podía declararles todo, sino que era conforme a lo que podían oír. ¿Por qué también podían oír? Porque acabamos de ver esas tierras, esos cuatro tipos de tierra, acabamos de ver cómo es que ellos, los discípulos y los 12 y todos, cómo es que lo estaban viendo a él. Y si lo estaban viendo, iban a recibir más. ¿Se acuerda de Pedro cómo lo vio? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él llega y dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una revelación también mayor. Así. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se da cuenta? Así. También vemos, bueno, hay otras comparaciones más. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y mira la pregunta que le hace, ¿cómo no tenéis fe? ¿Se acuerdan quién era el que sacaba la fe? Dice que la primera semilla era la que le sacaba el diablo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero se dan cuenta esa forma de, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una forma de asombro. Una pregunta también de asombro, pero también de en esa, porque están abriendo su corazón. ¿A quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si le obedece el mar, le obedecen los vientos. ¿Usted cómo hubiera quedado en ese estado? También hubiéramos, ¿y quién es este? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con la medida que os medís, mirad lo que veis. Mirad lo que veis. Y ten cuidado de no mirar. ¿Por qué? Porque lo están viendo, lo están entendiendo. Y él mismo dice, todas las señales que he hecho, aún así no creen. Y en el libro de Juan le dice, bueno, pues con todas las señales, cree en Dios, cree también en mí con todas las señales que he hecho. Entonces, ese es el problema, la incredulidad. Por eso es tan necesario, como lo está enseñando esta narración del libro de Marcos, que es una experiencia con Jesús, es una experiencia. Y la experiencia va llevando fe, va abriendo los ojos. Y Él nos está llevando por esto. ¿Cuántas veces hemos dicho también nosotros, Señor, no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces ha dicho nosotros los creyentes así? Y Él nos dice, no, no tenéis fe. Y eso, y esa palabra que viene de parte de Él, si Él es el autor de la fe y nos dice, y no tenéis fe, como diciendo, no creen, no estás creyendo. Ese es el corazón del hombre. Porque siempre hemos tenido la seguridad nuestra. Pero Él nos pone en eso, cuando ya nuestra seguridad no puede más. Para que creamos en Él. ¿Por qué estáis así amedrentado? Porque tengo miedo.
¿Pero por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? ¿Quién está en la barca? ¿Y cómo queda después que pasa eso? ¿Que pasa el susto? Ah, no, si era un susto. No, si no era un susto. Es que no tuvimos fe. ¿Y después qué pasa? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En asombro. Y ahora, en toda gratitud, gracias Señor. Gracias Dios mío. Esas son las mismas palabras que dijo el Señor mío y Dios mío. ¿Y cómo le dice? Porque, ¿viste? ¿Crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es que el reino de Dios trae esta fe, y esta fe tiene que ir creciendo primero con eso verde, como lo estaba hablando la otra parábola. Una fe una fe que tiene pasto. Ahí la estoy buscando, ¿dónde estaba? Acá. Una fe que brota, crece, tiene hierba. Una fe que luego espiga. Una fe que después tiene lleno de espiga, el grano lleno de espiga. Y después una fe madura. Y este es el libro de Marcos que está hablando de eso, del crecimiento de la fe, y pone a los apóstoles así, en esas condiciones. Los muestra así, porque la audiencia está en peligro. La audiencia tiene miedo. La audiencia está siendo perseguida. ¿Y qué necesita? ¿Necesita a los Sansones? No. ¿Qué necesita? Necesita ver la flaqueza también de los apóstoles. ¿Y por qué fueron fuertes? Por la paciencia del Señor. Por la paciencia del Señor fueron fuertes. Porque el Señor tiene paciencia para con nosotros. Es un libro de paciencia. Gracias, Señor, por esas palabras. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Gracias, Señor, por esas palabras.